¿Qué hacéis cuando en una primera reunión con un cliente potencial que aparentemente está interesado en vuestra solución os pide una demo? Pues yo lo que típicamente les digo es, no, todavía no te voy a hacer una demo. Obviamente no con estas palabras, como sabéis hay que tener cintura, pero dependiendo del contexto, si estamos en una primera reunión o en una de las primeras reuniones, antes de presentar el producto, antes de hablar del producto, de hacer una demo, hay que diagnosticar bien. Esta es una de las principales diferencias entre un gran vendedor y un vendedor mediocre. Cuando yo me encuentro con esta situación, que me encuentro y el cliente parece que hemos cualificado y parece que hay oportunidad, incluso nos dice, oye, quiero validar una serie de capacidades y si todo me encaja, compro. Típicamente es natural que te salga el ansia de, vale, pues querer posicionar, vender, hacer la demo. Y esto es un error. Yo normalmente cuando me ocurre esta situación, lo que le digo a ese potencial cliente es, estupendo, si es parte de vuestro proceso de decisión, por supuesto que haremos esa demostración, esa demo de solución, pero nuestro enfoque de venta es consultivo. Necesitamos entender bien cuál es vuestro contexto, vuestros desafíos y vuestros objetivos de negocio, no solo en el corto, medio o largo plazo, para poder preparar bien esa sesión de demo, para poder centrar el tiro en vuestro contexto. Y es importante que tengamos una primera sesión donde os entendamos mejor, pero vosotros también entendáis mejor cuál es la propuesta de valor y cuál es el potencial viaje de transformación que vais a tener con una plataforma como la nuestra. Y a partir de ahí definimos siguientes pasos y definimos el alcance de esa demo. Estoy convencido que saldrán funcionalidades que no habéis tenido en cuenta. El objetivo es poder maximizar, poder sacarle el máximo rendimiento a ese tiempo que vamos a invertir, tanto vosotros como nosotros, en esa demo. Y esto es lo que típicamente le digo a un cliente. Y normalmente no me dice que no, lo entiende. Recordad una cosa, la venta B2B de tecnología es una venta relativamente compleja y con un proceso de decisión estructurado, donde van a participar diferentes interlocutores. Los clientes no compran productos, compran soluciones y lo que quieren son resultados, quieren éxito. Es muy importante diagnosticar y educar mínimamente al cliente sobre nuestra propuesta de valor antes de hacer una demo. Y cuando me refiero a diagnosticar es a empatizar y conectar con el cliente, entender sus desafíos, tener escucha activa, preguntar, utilizar técnicas de venta de diagnóstico como spin selling o surf selling que te ayuden a entender su contexto, su problemática, sus desafíos, qué implicaciones tienen esos desafíos en su negocio, qué métricas de negocio están siendo impactadas por esos desafíos, qué métricas de negocio quieren alcanzar con ese proyecto que quieren abordar y, por tanto, qué es lo que necesitan para tomar esa decisión, cuáles son sus principales criterios de decisión. A esto me refiero, como un ejemplo, y entre otras muchas cosas, con diagnosticar bien a un cliente. Y en segundo lugar, hay que empezar a educar para que el cliente entienda qué es lo que hace nuestra plataforma o cuál es la propuesta de valor de nuestra plataforma. Todo esto nos va a ayudar a poder preparar y ejecutar bien una demo. Comparto una anécdota que me pasó con una persona de mi equipo hace una semana. Estamos en un one-to-one y estamos revisando oportunidades, reuniones de cara a las próximas semanas. Y me cuenta de una potencial oportunidad que había salido, que tenía pinta de ser transaccionada de manera muy rápida, muy ágil, y que la siguiente reunión que tenía era una demo. Cuando le pregunté e intenté entender, ¿vale? Pero ¿cuál es el contexto del cliente? ¿Por qué tiene que comprar? ¿Y por qué ahora? La persona de mi equipo no supo contestarme del todo bien. Lo que me vino a decir es, bueno, tienen la competencia, tienen problemas con ellos, con un caso de uso que no le está dando la latencia adecuada y aparte no están muy contentos con el soporte. Así que lo que quieren rápidamente es hacer una demo, validar 3 o 4 funcionalidades y es todo ok, me compran ya. Y le dije, vale, pero ¿estás seguro que tienen el presupuesto reservado? Hombre, yo me han dicho que me compran ya. Vale, pero ¿y qué más desafíos tienen? ¿Y cuáles son sus objetivos de negocio en el corto o medio plazo? ¿Sabes si tienen otros proyectos relacionados en el ámbito de ciberseguridad? No sabía responderme. O sea, cuando le pregunté si había tenido otra reunión antes de preparar esa demo, me dijo, bueno, sí, había tenido una llamada de teléfono con esa persona de 15 minutos y en esa reunión es donde el cliente le dijo esto y él le había cerrado la demo con el técnico. Así que lo que yo le dije es, no, le vas a volver a llamar al cliente y le vamos a proponer una primera sesión donde vamos a reservar unos primeros 15 minutos, media hora para entender el contexto, para entender sus principales desafíos y objetivos de negocio, no solo en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo, entender por qué nuestra solución les encaja
si está el presupuesto reservado para ello, ¿por qué ahora? Eso sería la primera parte. En segundo lugar, entendemos que nosotros tenemos que presentar una presentación de la propuesta de valor de nuestra solución a alto nivel para que entiendan el end-to-end de los casos de usos y de las funcionalidades que cubría nuestra plataforma y qué viaje el cliente podría abordar en términos de transformación con nuestra solución como la nuestra. Y en tercer lugar, por supuesto, dudas, siguientes pasos, y uno de los siguientes pasos podría ser hacer esa potencial demo. Así que definir el alcance de esa demo. Pues ¿sabéis lo que ocurrió? Bueno, el cliente aceptó, fuimos a esa reunión, al cliente le pareció bien. Vale, pues lo que ocurrió fueron tres cosas. En primer lugar, en términos del por qué y el por qué ahora, en realidad cuando rascamos un poquito más, sí, querían comprar, pero para ellos comprar era antes de que terminase el año. Por lo tanto, no iba a entrar en el trimestre para la persona de mi equipo. Por lo tanto, qué prisa en hacer una demo si nosotros cerramos trimestre ahora en julio y en realidad el cliente estaba diciendo de antes de diciembre. Eso era lo primero. En segundo lugar, cuando hicimos la segunda parte de presentar nuestra plataforma, con ello educamos al cliente sobre nuestra propuesta de valor diferencial de lo que tenía la competencia. Desafiamos el status quo que tenía el cliente. El cliente tenía en su cabeza una premisa de lo que nuestra plataforma hacía, con unas funcionalidades y con unos casos de uso, pero la realidad es que nuestra plataforma cubría más casos de uso que la competencia no cubría. ¿Y sabéis lo más interesante de todo? Que descubrimos que había otro proyecto relacionado con casos de uso de IoT-OT que nuestra plataforma sí cubre y que ellos ya estaban evaluando con otra solución, con un presupuesto ya reservado para final de este año. Detectamos una oportunidad adicional que nos iba a ayudar también a diferenciarnos de cara a la toma de decisión. Y en tercer lugar, en términos de definir siguientes pasos y en términos de definir alcance de la demo, pues pudimos acotar mucho más y poder poner mucha más funcionalidad y casos de uso que ellos no tenían previstos porque ellos a día de hoy con la solución que tenían no lo hacían. Y cuando le explicamos en esa reunión ciertas funcionalidades, ciertos casos de uso que podíamos cubrir de inteligencia artificial generativa, de protección de datos, de IoT-OT, de protección avanzada, se dieron cuenta que, pues esto es importante e interesante para nosotros, para nuestros objetivos de negocio y para las métricas. Y en términos de ROI, es interesante que pues también lo planteemos en esa demo. Así que conseguimos tener una siguiente reunión donde pudimos llevarla mucho mejor preparada de cara a que nuestro técnico preparase esa reunión y pudiese cubrir puntos que eran importantes de cara a ese criterio. Empezamos a influir también en ese proceso de decisión, diferenciándonos de la competencia. En tercer lugar, detectamos un proyecto que era adicional, que también nos iba a ayudar a diferenciarnos de nuestra competencia, pero que nos iba a ayudar a incrementar la potencial oportunidad. Y en cuarto lugar, detectamos que no era para allá. En términos de forecast interno, no era una oportunidad para nuestro actual trimestre, sino era para dentro de 5 o 6 meses. En resumen, la próxima vez que en una primera reunión un cliente potencial os pida una demo, recordad decir todavía no. Mi consejo es que digáis todavía no, precisamente para poder preparar y ejecutar bien esa demo, teniendo en mente tres objetivos. En primer lugar, cualificar, que podáis cualificar bien si realmente hay una oportunidad y por qué quieren invertir en esta tecnología. ¿Por qué al cambio? ¿Y por qué ahora? Un qualify out a tiempo es mejor que un close loss después de estar trabajando muchos meses en una oportunidad. En segundo lugar, diagnosticar. Es muy importante que preguntéis, que trabajéis en entender el contexto del cliente, entender sus desafíos, entender sus objetivos de negocio no solo en el corto plazo, sino a medio y largo plazo. ¿Qué métricas de negocio están siendo impactadas y qué métricas de negocio aspiran a alcanzar con este cambio, con esta inversión? Todo esto te va a dar información para que tengas mejor control y puedas preparar mejor esas siguientes reuniones. Y en tercer lugar, educar. No hagáis una demo sin preparar y hacer una presentación a alto nivel de vuestra propuesta de valor. Que el cliente entienda cuál es la propuesta de valor de tu plataforma, de tu solución y que entienda por qué es diferencial. Que entienda también cuál es el viaje de transformación que puede ser abordado con una solución como la tuya, qué casos de uso se pueden cubrir y obviamente qué funcionalidades también pueden estar a lo largo de ese viaje que le va a ayudar con un potencial retorno de inversión. Todo esto te va a ayudar a poder preparar y poder ejecutar mejor esa demo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis seguir recibiendo consejos sobre técnicas de venta, metodologías de venta, consejos relacionados con la neuroventa, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, que le deis a la campanita
y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!